Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 7. Un regalo de Dios. Amo a mi esposa y creo que Dios la eligió para mí, así que ella es perfecta para mí, pero ¿es ella perfecta? No. Hay ocasiones en las que hace o dice cosas que me irritan, pero mi respuesta debe estar basada en la palabra de Dios. Yo hice un compromiso de servir a mi esposa y amarla así como Cristo ama a la iglesia, pasando tiempo diariamente con el Señor. Su Espíritu Santo me condena y cuando lo hace me dice algo como esto: Craig, ¿qué le diste a tu esposa? Yo digo: Dios, pero ¿viste lo que ella hizo? ¿Lo que me dijo? Y luego el Espíritu me dice: cierto, tienes razón, estás justificado. No, por el contrario, el Espíritu me dice: espera un momento, ¿esa es la manera en la que yo te amo? ¿Qué tal si todas las veces que tú has pecado yo hubiese perdido la paciencia, te hubiera tratado como te lo mereces y hubiera dejado de amarte? No puedo decir nada más que: gracias, Padre, tienes razón. Dios nunca ha tratado condicionalmente y usted nunca debe tratar a su esposa de esa manera. Cuando el Espíritu Santo me condena de esta manera, necesito arrepentirme por mi actitud e ir a mi esposa y pedirle que me perdone. Esta es mi parte, esta es tu parte. Cuando uno se humilla, pide perdón y usa la palabra de Dios como la norma para amar, entonces experimenta la transformación de su naturaleza a la imagen de Cristo. Es solo a través de la obediencia que usted experimentará la transformación de su naturaleza a la imagen de Cristo y el verdadero amor de Dios fluye entre usted y su esposa. Muchas veces yo me he humillado porque he pecado contra mi esposa al permitir que su comportamiento o mis egoístas expectativas dicten la forma en la que la trato. Dios le llama a eso pecado y debemos confesarlo y arrepentirnos. Necesidad de compañerismo número 2. Santifíquela y purifíquela con el lavamiento de la palabra, dice el verso 26. Avanzando en nuestro pasaje en Efesios del capítulo 5, verso 26, Dios le dice a cada esposo que santifique y purifique a su esposa con el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Como usted puede observar, este pasaje claramente le está diciendo al esposo que el amor por su esposa debe ser como el de Cristo, quien se sacrificó a sí mismo por amor a la iglesia. El verso 26 es introducido por la preposición para, lo que indica propósito. Cristo dio su vida para redimir a la iglesia, santificarla, apartarla para la santidad y purificarla a través del lavamiento por la palabra. En primer lugar, es Cristo quien santifica y purifica a la esposa, pero también ha elegido al esposo para que sea responsable de este proceso de santificación a través de su liderazgo, su ejemplo y la palabra de Dios. Aquí es en donde el lavamiento por la palabra toma lugar, pues Dios le ha dado a cada esposo el maravilloso privilegio de usar la preciosa palabra de Dios para ministrarle a su esposa. Un escritor lo explica de esta manera: aunque los comentaristas no están de acuerdo con el significado exacto de la frase, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, los pocos que intentan explicarlo parecen estar de acuerdo en que la explicación práctica del pasaje es un tipo de ayuda para el esposo en el proceso de la santificación progresiva de su esposa. Como su líder espiritual, usted debe separarla o hacerla santa, purificándola a través de la Escritura. Debe ayudarla a través de la palabra a remover las partes y arrugas y cualquier cosa que no se conforme a la imagen de Cristo. La manera en la que puede hacer esto es obedeciendo y usando la palabra en todo lo que se relacione con su esposa.
Esta información se refiere a la acción, no a las buenas intenciones que nunca se llevan a la práctica. ¿Cómo lavaban la ropa cuando este autor escribió estas palabras? ¿Tenían lavadora? No, tenían que ir al arroyo, agarrar la ropa, ponerla sobre la roca y lavarla con sus manos. Esa es la imagen que Dios nos está dando aquí. Amen a su esposa a través de sus acciones, de lo que dice y lo que hacen en todas las cosas. Es por esto que Dios dice que usted debe ser un estudiante de su palabra. 2 de Timoteo 2:15. ¿Cómo podemos lavar a nuestras esposas mediante la palabra de Dios si nosotros mismos no estamos en ella y no vivimos sus verdades? A continuación, autoexamínese. Cuando un hombre se toma el tiempo para aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y atiende las cosas que Dios le ha dado, está alabando a su esposa mediante la palabra de Dios. Esposo, escriba las áreas en las que no está seguro de estar atendiendo a su esposa de acuerdo con la palabra de Dios. Ejemplo, como esposo, acompañante, padre, en las finanzas, etc. Luego, escriba una oración a Dios comprometiéndose a pasar tiempo aprendiendo su voluntad a través del estudio personal y encontrando a alguien que esté dispuesto a discipularlo para ayudarlo a aprender y a crecer. Sea usted el ejemplo. Dios nos ha llamado a los hombres a que seamos líderes en el hogar, por lo que no podemos inventar excusas para actuar impíamente con nuestras esposas o hijos. Si se comporta de esta manera, su esposa se sentirá insegura, quizás hasta temerosa, lo cual es opuesto a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que debe lavar a su esposa con el agua de la palabra, se está refiriendo a usted como el sacerdote o el líder espiritual en su hogar. ¿Está pasando tiempo devocional diariamente con el Señor? ¿Es su esposa testigo de que usted está pasando tiempo orando y que permanece en la palabra? Para tener una relación con una persona es básico pasar tiempo con ella. El mejor regalo que se nos ha dado a través de la muerte de Cristo por nuestros pecados es la oportunidad de tener acceso personal al Dios viviente. Él nos está esperando, escuchándonos, hablándonos a través de su Espíritu Santo. Si usted aún se encuentra batallando en esta área, por favor regrese a la semana 2 y revise sus notas en el epígrafe, teniendo un fundamento fuerte. Como líderes somos llamados a ser un ejemplo. No debemos pasar tiempo día a día en oración en la palabra para que nos vean, sino vivirla, para que se convierta en una realidad en nuestras vidas. Una esposa se sentirá segura cuando vea los resultados, la nueva actitud de su esposo hacia la vida en general. Así que hombres, comiencen. ¿Sabe si su esposa tiene tiempo devocional diario, tiempo a solas con el Señor? ¿Sabe lo que ella está aprendiendo de la palabra? Por lo menos le pregunta o escucha sus dificultades y victorias mientras busca vivir una vida que agrade a Dios. No es la responsabilidad de la iglesia o del ministro de mujeres lavar a su esposa mediante la palabra. La responsabilidad de ayudar amorosamente a su esposa a desarrollar un tiempo devocional es suya, aun si esto significa involucrarse diariamente y compartir la palabra de Dios con ella. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y busque relacionarse con ellas. ¿Qué actitud y deseo debería tener hacia la palabra de Dios y su trabajo de purificación? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Mateo 4:4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos.
Salmo 119, del 9 al 10. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. Salmo 119, 18. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Salmo 119, 33. Señor, guíame por el camino de tus estatutos y yo los obedeceré hasta el fin. Salmo 119, 165. Los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán. Liderazgo espiritual. Hombres, es nuestra responsabilidad, uno de nuestros deberes sacerdotales, iniciar el momento de orar diariamente con nuestra esposa. Tome la iniciativa. Cuando yo les digo esto a los hombres, frecuentemente me responden: me es difícil orar frente a mi esposa. Yo puedo entenderlos, pues fui criado en un hogar donde las oraciones personales no se hacían en voz alta. Cuando Dios puso a prueba mi corazón diciéndome: quiero que seas el líder espiritual, que comience a orar con tu esposa, que inicies la oración, recuerdo que al principio fue incómodo y desafiante. También quería que mi esposa orara. Apretaba su mano como diciendo: es tu turno. Pero ella no quería orar en voz alta y me dijo: ¿por qué tengo que orar yo? Yo pensaba que ella debía hacerlo conmigo, pero pasaron años para que se sintiera cómoda orando frente a mí. No fueron semanas ni meses, sino años. Así que, hombres, su trabajo no es presionarla, sino satisfacer las necesidades de compañerismo que Dios ha puesto en ella. Discutiremos esto más adelante en la lección acerca del liderazgo. ¿Sabe lo que su esposa está leyendo? ¿La ha ayudado a desarrollar un tiempo devocional? ¿Hablan acerca de las cosas espirituales? ¿Comparte con ella las cosas que Dios le enseña en su tiempo devocional? Porque muchos años mi esposa y yo hemos estado leyendo el mismo devocional escrito por Oswald Chambers. He comprendido que cuando mi esposa está compartiendo lo que ha aprendido, no debo darle un sermón de 20 minutos como respuesta ni decirle: te faltó esto, esto y esto. No haga eso. Elógiela con un comentario como: eso es maravilloso, cariño, y dígaselo honestamente. También puede compartir lo que Dios le dice a usted sin hacer sentir inferior. Esa es una lección que he aprendido con el paso de los años. Cuando los hombres nos estamos convirtiendo en discípulos de la palabra de Dios, somos capaces de amar a nuestras esposas humildemente como sacerdotes de nuestros hogares. Si tenemos hijos, también debemos discipularlos. La mayoría de los hombres no ha tenido un buen ejemplo sobre esto, pero permítame advertirles: si actualmente tiene acceso a escuelas cristianas o grupos de jóvenes en su iglesia, no permita que ellos sean los responsables de discipular a sus hijos. Pueden ayudar, pero no deben tomar el lugar de su liderazgo como padre. Si quiere suplir la necesidad de compañerismo de su esposa en esta área, la manera de lograrlo es invirtiendo su tiempo y esfuerzo en convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. No es raro que la esposa sea quien se preocupa por ir a la iglesia, formar parte de un estudio bíblico o atender la condición espiritual de los hijos. Mi experiencia en la consejería me ha permitido constatar que los hombres a menudo reaccionan con una actitud poco cooperativa cuando sus esposas demandan que ellos sean los líderes espirituales. Hombres, esta es una necesidad que fue puesta en nuestras esposas por Dios. Ellas no lo pidieron. Al discipular a los hombres los he escuchado decir cosas como: me ha estado insistiendo por 10 años. Cariño, ¿por qué no oras con nuestros hijos y conmigo? Me ha estado diciendo esto por años y todo está bien. A veces también me dice: me aseguro de que ellos reciban una educación cristiana. Dios mío, ya estoy haciendo suficiente, ¿no es así? Lo que yo les digo es: no, usted está
desobedeciendo a Cristo. Existe un deseo en el corazón de su esposa de que usted sea el líder espiritual. Génesis 3:16. Dios puso eso en ella. Permítame también hablarles a ustedes, mujeres, porque ustedes también pueden equivocarse. Su actitud puede resultar en una influencia negativa. Recuerde orar por su esposo, alentarlo y afirmarlo, lo cual es diferente a agobiarlo. No guarde rencor ni condenación hacia él. A continuación, autoexamínese. Tómese algo de tiempo para revisar la lista en la que se expresan las maneras en las que puede santificar a su esposa. Comprométase con el Señor a hacerlo y escriba cómo comenzará a implementar esos compromisos en sus responsabilidades sacerdotales. Escríbalo en su libro de trabajo. Dios promete ayudar. Mujeres, si necesitan ayuda, busquen la instrucción de Dios y sean obedientes a su palabra. Si es una mujer casada con un no creyente y su esposo en rebeldía, recuerde 1 de Pedro 3, 1 al 4. Existen promesas en la palabra de Dios como por ejemplo en Mateo 11, 28, para alentar a la esposa que vive con estos desafíos. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Existen muchas escrituras que nos alientan a perseverar en nuestro comportamiento piadoso y en nuestra fe cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Dios sabe cuando una mujer está bajo la autoridad de un esposo que no vive de acuerdo con la voluntad de Dios o no conoce a Dios, y aún así le da instrucción de confiar en Él y ceder ante la autoridad que ha puesto en nosotros los hombres. Romanos 13, 1 al 4. Mientras su esposo no demande de usted una actuación que implique pecar, si obedece y confía en el Señor, verá el resultado. Cuando una esposa va ante el Señor y dice: yo sé que tengo esta necesidad, pero estoy sufriendo porque mi esposo no está respondiendo a tu llamado, entonces su amoroso Padre Celestial intercederá. Él promete suplir todas sus necesidades. Viva en obediencia, supliendo la necesidad de compañerismo de su esposo, y Dios la bendecirá de manera inesperada. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. Basado en las siguientes escrituras, escriba cómo Dios está involucrado en su vida y cómo puede confiarle su matrimonio. Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Salmo 147:5. Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos y a los buenos. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Efesios 1:11. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Basado en las siguientes escrituras, escriba cómo debemos perseverar o ser firmes en situaciones difíciles. Segunda de Timoteo 1:12. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes
para soportar las persecuciones y sufrimientos. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.